¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Está colgado. Bueno, buenos días, hermanos. Creo que estamos con un problema de algún delay en la transmisión. Creo que ahí está saliendo bien. Bueno, en algún momento de la transmisión me vi yo congelado, medio oscuro. Estaba congelada la cámara. Así que bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a tener una nueva, nuevo estudio bíblico. Vamos a compartir la palabra, vamos a poder reflexionar juntos, a seguir meditando en esto que es el Sermón del Monte que estamos estudiando ya hace un tiempo. Recordemos que el Sermón del Monte son las palabras de Jesús para sus discípulos, para nosotros, y que en esta oportunidad no debemos perder de vista que este sermón, estos principios que estamos aprendiendo son para nuestra vida espiritual. Digamos que el Señor a través del Sermón del Monte nos puede preparar para la misión que Él nos da, que es predicar el Evangelio, que es servirle, que es amar al prójimo, amar a Dios. A través de todos estos principios, de alguna manera podemos comprender mejor de qué se trata la ley de Dios, de qué se trata los mandamientos, cómo es que debemos ponerlo en práctica, ¿no? Todos estos estudios nos ayudan
a poder tener una comprensión más amplia de lo que el Señor Jesús espera de sus hijos, de aquellos que han creído, de que lo han recibido, que tienen un corazón arrepentido, de que día a día le entregan al Señor su vida, sus cargas, pero también sus pecados. ¿Mm? Así que en esta oportunidad vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte. El título de este estudio, ¿sí?, es Falsos Profetas. Hoy en este estudio vamos a estudiar, valga la redundancia, Mateo 7, ¿sí?, desde el versículo 15 hasta el versículo 20, así que si tiene Biblia lo puede ir buscando. En esos versículos vamos a estar meditando. Recuerde los objetivos para el día de hoy, como siempre, bueno, estudiar el pasaje bíblico, versículos relacionados, analizar, definir palabras importantes, listar las observaciones, interpretar el texto y escribir la idea principal de lo que enseña, reflexionar en diferentes aplicaciones, realizar la actividad de 4 preguntas luego del estudio y compartirla con el grupo. Bueno, esa es la idea de este estudio. Como les decía, Mateo 7, desde el versículo 15 hasta el 20, vamos a intentar realizar este estudio sistemático, o este método sistemático que se trata de observar, luego de haber observado completamente todo el versículo y lo relacionado a él o al tema, vamos a llevar a cabo la interpretación y luego ejercitarnos en cómo debo aplicarlo, qué debo hacer, a qué el Señor me está desafiando, ¿no? Bien, antes de comenzar a leer el versículo, ¿sí?, quisiera hacer un breve recuerdo, ¿no?, de lo que fue el estudio pasado. Recordemos que en el estudio pasado estábamos hablando de la puerta estrecha, ¿no?, y la puerta ancha, hablando de que en la puerta estrecha era la puerta que el Señor nos había dado a nosotros, sus hijos, y que como conclusión nosotros debemos siempre elegir la puerta estrecha, que a pesar de ser la más difícil, es la que nos da un premio de vida eterna, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos la puerta ancha, que dice que es un camino de destrucción o de perdición, es un camino fácil, ¿no es cierto?, pero que conduce a alejarnos de Dios, en pocas palabras. Entonces, pensando en esto, abordamos el próximo versículo, ¿sí? Vamos a ir entonces al texto, Mateo 7, desde el 15 hasta el 20, Reina Valera en este caso, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es un texto muy interesante. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Quizás a algunos les resulte más fácil el interpretar o entender el lenguaje. Dice: cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que
que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Bien, este texto en esta versión nos da una idea más precisa, ¿no? O más acertada, o más entendible para en este tiempo, digamos, nuestro lenguaje, lo que quiere decir. Pero nunca hay que despegarse de ninguna versión o apegarse mucho a una versión, por eso leímos en esta oportunidad dos versiones, ¿sí? Y analizamos el texto en función de eso. Recuerden que esta es la etapa, vendría a ser de observación, en donde vemos todo lo que dice. Entonces, vamos a hablar de esto. El texto menciona personas que dicen son falsos profetas, o en la otra versión dice profetas mentirosos, ¿sí? Recordemos que un profeta es una persona que habla de parte de Dios, ¿sí? Un profeta es una persona que ah, se comunica con Dios, o mejor dicho, Dios se comunica con esa persona y de esta manera Dios le permite a esa persona hablar lo que él le dijo, ¿sí? Esto es básicamente lo que es un profeta, ¿sí? Em, pero dice, hay falsos profetas, ¿sí? Hay personas que hablan de parte de Dios, pero que en realidad dicen mentiras. Eso es lo que dice Jesús, ¿sí? Guarda, tengan cuidado, guardaos, dice, ¿no es cierto? Hay una advertencia, ¿sí? El Señor nos manda a una misión, ¿no? Luego de habernos elegido, luego de habernos rescatado, redimido, luego de habernos bendecido, luego de darnos su abundancia, su gracia, su perdón, su amor. Él nos manda a una misión que es predicar el Evangelio, que es hacer nuevos discípulos, que es entregar su amor también y que nosotros podamos ser también de alguna manera como un reflejo del Señor Jesús. Es decir, que con todos estos principios del Sermón del Monte, el Señor intenta guiarnos en esta tarea de eh, eh, la relación con el otro, ¿sí? Hablando del otro no como cualquier otro desconocido, sino empezando desde nuestro hogar hacia afuera. Entonces, nos invita a que pensemos y tengamos cuidado en muchas cosas, y una de ellas es esta. Eh, Tengan cuidado porque hay personas que en realidad no, no van a instruirte para que sigas a Dios, sino que te van a decir una media verdad, te van a decir algo que te va a convencer quizás, que va a ser muy bonito, pero que te va a empezar a alejar del Señor o te va a crear una confusión en la cual vos termines tomando malas decisiones. Ese es el punto de este pasaje. De esto podemos hablar mucho, ¿no? Viniendo, digamos, a este tiempo, en este contexto que vivimos, tenemos mucho para hablar, ¿no es cierto? Es decir, usted, yo, todos los que somos cristianos, ¿no? Hoy abrimos nuestra computadora, prendemos nuestro teléfono, nos conectamos a Internet y allí podemos encontrar muchas personas que predican, que hablan de Dios. Y no solo que hablan de Dios, sino que además dicen hablar de parte de Dios. Yo quiero decirte algo sencillo. Todo aquel, todo aquel que lee y habla sobre la palabra de Dios, ¿sí? Eh, es decir, no que te cuenta sobre la palabra de Dios, sino que te cuenta lo que dice la palabra de Dios, está siendo de alguna manera un profeta, ¿no? Está cumpliendo el rol de profeta porque está hablando de parte de Dios, está transmitiendo el mensaje de Dios, ¿sí? Está transmitiendo el mensaje del Señor Jesús. Es decir, que todo aquel que abre una Biblia y la enseña,
la ley, la muestra de alguna manera, está siendo de alguna manera también un profeta. ¿Sí? Está hablando de parte de Dios. ¿Sí? A ese tipo de profeta es el que se refiere el Señor. ¿Sí? A veces cuando pensamos en un profeta, en este tiempo sobre todo, pensamos en una persona que tiene, que es vidente, ¿no? Que ve en el futuro, que te puede decir tu presente, tu pasado y tu futuro sin conocerte, ¿no? Pensamos que puede ser una persona a la que Dios le revela cosas ocultas que nosotros no, ¿sí? Eh, Quizás es por los profetas que existieron en el Antiguo Testamento, quienes Dios usó de maneras diferentes y quienes le reveló lo que quiso revelarle para también comunicarle al pueblo, ¿sí? Pero la verdad es esta, la verdad es que en general un profeta es aquel que habla o intenta hablar de parte de Dios. Eh, en este texto estamos tratando eso, ¿sí? Personas, no personas que dicen que hablan de Dios y te van a hablar del futuro, ¿no? Sino que te van a hablar de Dios ahora, hoy, ¿sí? Este, entonces, pero el Señor dice en estos textos que leemos, tengan cuidado, guárdense de estas personas. Y después da un tip, ¿no es cierto? Un consejo que es eh, que ustedes lo pueden reconocer. Los van a reconocer de la siguiente manera, ¿sí? El punto es, por su fruto los conoceréis, ¿no es cierto? Por lo que ellos hagan, ¿sí? Los van a conocer. Entonces, acá hay algunas cosas, ¿no? A tener en cuenta. Primero, bueno, un profeta, un falso profeta, ¿no? A definir, ¿no? Que estamos definiendo. Un falso profeta sería una persona que dice hablar de Dios, pero en realidad habla por sí mismo. Un fruto. ¿Qué es un fruto? Un fruto puede ser la obra de la persona, es decir, la forma de obrar, la conducta de la persona, el carácter de la persona. Sin duda el carácter se ve evidenciado en la conducta eh, y la forma de hablar. Si dice lo que predica, ¿no? Eh, es decir, las evidencias que muestra externas, ¿no? Las evidencias externas que muestra de lo que dice ser en su interior, ¿no? Ese sería de alguna manera, ¿no? Es decir, un árbol que da fruto es, por ejemplo, usted ve crecer un árbol de limones, usted dice, este es un limonero. Entonces, usted sabe que ese árbol en su interior está creciendo y en algún momento el fruto va a ser un limón. De esta manera, ¿sí? La persona que dice ser profeta de Dios, o la persona que dice hablar de parte de Dios, tiene que, en este sentido, uno espera que su fruto sea algo de lo mismo que él está transmitiendo, ¿no es cierto? Es decir, si habla de Dios, está diciendo Dios es amor, entonces lo normal sería que esperemos que en su carácter haya mucho de eso, ¿no es cierto? Eh, Ahora, es interesante que en todo esto que estamos leyendo en el Sermón del Monte hay muchas palabras que tienen que ver con en cómo relacionarnos con los demás. Y una de las cosas que hemos leído y hemos dicho en este sermón, ¿no? Recuerden que estamos leyendo desde el capítulo 5, ¿sí? Dice Jesús, no juzguéis, ¿no es cierto? Es interesante que Jesús acá nos manda a tener cuidado, ¿sí? Porque dice que hay personas que se disfrazan, ¿no? Se disfrazan de cristianos y en realidad no lo son. Y su objetivo es otro, ¿sí? Eh, digamos otro, para no decir muchos, ¿no? Porque puede ser varios
puede ser uno específico, ¿sí? Por lo general nosotros decimos el objetivo es alejar a las personas de Cristo. Sí, quizás es el objetivo principal o quizás no, quizás simplemente quiere fama, riquezas, ¿no es cierto? Y bueno, quizás ese es el camino que haya elegido. Pero el pasaje dice, no juzguéis, ¿no? Y lo lindo de tener todo el sermón del monte a mano e ir estudiándolo e ir destacando y rescatando aquellos principios que el Señor nos quiere enseñar, es esto. Es decir, si yo detecto o reconozco a alguno que no es o que es un falso profeta, ¿para qué me sirve? ¿No? Jesús dice, bueno, por sus frutos lo van a conocer. Dice, cuídense, guardaos. Eh, lo que está diciendo es tengan cuidado. ¿Y de qué? Y bueno, justamente del oficio de esta persona. Bueno, si vos decís, bueno, tened cuidado con el gasista, estamos diciendo que el gasista mencionado quizás no trabaja demasiado bien y hace líos, entonces lo que está diciendo es tener cuidado de contratarlo porque quizás te rompa más de lo que repara. Bueno, esas son algunas críticas de personas y de juzgar, ¿no? En ejemplo. Entonces, si vos decís, tené cuidado con el perro, ¿no? ¿Por qué? Porque los perros muerden, ¿no? Entonces, siempre relaciona con lo que es o con lo que hace. Por lo tanto, si el Señor no dice tengan cuidado con los falsos profetas, está diciendo tengan cuidado con las personas que dicen hablar de Dios, pero hablan por sí mismos. ¿Por qué? Tengan cuidado de escucharlos. Y no solamente de escucharlos como que eso te fuera a hacer mal, sino de recibir lo que ellos dicen. Esa es la idea. ¿Sí? Quiere decir que si el Señor antes me dijo que no juzguemos, o sea, el siguiente paso es, si yo lo reconozco, no es de señalarlo con un dedo, ¿no es cierto? Esa no es la idea, por lo menos la idea principal. Simplemente decir, bueno, a este yo no voy a escuchar. Ahora, si yo estoy en una posición de liderazgo, en la iglesia sobre todo, voy a transmitir esta enseñanza a, a las personas que, que, digamos, que forman parte de la iglesia, ¿no? Debe decir, bueno, tengan cuidado con este profeta, ¿sí? Porque, ¿no? Uno no dice porque sí, uno tiene que tener fundamento. Entonces Jesús dice que se pueden reconocer por sus frutos. Eh, bueno, desde los tiempos de Jesús hasta ahora, este, falsos profetas han habido. Vamos a ver algunos textos relacionados con el tema para ir un poco metiéndonos en esto, ¿no? Y instruyéndonos de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y, por ejemplo, en Proverbios 10:16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado, ¿no? Hablando del fruto, ¿no? De lo que él demuestra. Dice que su fruto es para pecado. Dice, hablando del falso profeta, ¿sí? Podemos entender que la persona que dice hablar de Dios y no lo hace, es un mentiroso, es probable que en su vida haya pecado, ¿sí? Ojo, no quiere decir que un creyente esté libre del pecado, ¿no? No quiere decir que un profeta o un líder, una persona que habla de Dios, esté libre de pecado, ¿sí? Al contrario, todos somos pecadores. Eh, pero bueno, no tengamos una idea tan global, ¿no es cierto? Decir que todos somos pecadores es que todos en algún momento caemos en un pecado. Para nosotros son pecados chiquitos, ¿sí? Para Dios no hay tamaño en el pecado, son pecados. Pero el creyente tiene una actitud diferente, ¿no? El creyente tiene una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida, ¿sí? Es un cambio de dirección, ¿no? En el camino, en lo que uno está haciendo,
¿sí? Eso significa, quiere decir que si el creyente tiene esta actitud continuamente está tratando de alejarse del pecado. El Espíritu Santo, quien mora en el creyente, le va a decir, este no es el camino. El creyente va a decir, Señor, perdóname porque me equivoqué, ¿no? Más bien va a decir, perdóname porque pequé, ¿no? Porque hice pecado, porque cometí esto, porque hice esto otro, y va a elegir nuevamente el camino que el Señor le está mostrando. Eh, pero ¿qué pasa? El fruto del impío, que es pecado, es un pecado que no es un pecado que se haya arrepentido, ¿sí? Eh, la persona que peca y que no se arrepiente es una persona que tiene frutos de este tipo, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? O que lo niega, ¿no? Decir, bueno, no, yo no lo hice, o yo no. Son personas que no tienen un corazón arrepentido. Quizás uno de los frutos de una persona que habla de parte de Dios, ese es un corazón arrepentido, o en el caso contrario, un falso es un corazón no arrepentido, un corazón con pecado. Este, o sea, no obra de forma justa, sino que es injusto, ¿no? En Proverbios 13:2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Bien, acá habla de la persona que dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Es decir, si la persona habla, ¿no? Habla bendiciendo, ¿no es cierto? Entonces, su fruto va a ser agradable, tanto a la persona que lo recibe como para sí misma, ¿sí? Porque el fruto va a ser que la otra persona que lo recibe va a estar agradecido, o va a recibir aliento o fortaleza, bueno, etcétera, y esa persona va a dar gratitud o lo va a bendecir. Entonces, por eso dice que es de su fruto. Pero dice, más el alma de los prevaricadores hallará el mal, ¿no? Es las personas que hacen lo contrario, esto es lo que está diciendo. Es decir, las personas que no buscan esto, sino que buscan otra cosa, ¿sí? No buscan ayudar a los demás, no buscan alentar, no buscan bendecir, ¿sí? De esta forma van a encontrar también el mal. Bueno, son algunos pasajes que nos pueden ayudar a discernir sobre el falso profeta. Curan a la ligera, dice Jeremías 6:14, el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz, ¿no es cierto? Esto es lo que Jeremías en su momento predicó, dice, bueno, dice, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, y como diciendo, bueno, estén tranquilos, tengan paz, paz, ¿no es cierto? Pero en realidad no hay paz, ¿sí? Eh, es decir, tienen una liviandad, mucho en este tiempo se escuchó decir o hablar de un evangelio light, ¿no? O liviano, en el que en realidad todos escuchan lo que quieren escuchar y todos felices y contentos, ¿no? Pero en realidad eh, la persona que habla de parte de Dios viene, ¿sí? Justamente a traer bendición, sin duda, a mostrar un camino de vida eterna, de gracia, de amor, pero también a mostrar lo que no es para que sea, ¿no es cierto? Justamente el Señor cuando nos habla hace que nuestro corazón se quiebre, ¿sí? Nuestra vida se quebrante, ¿sí? Porque entendemos quiénes somos delante de Dios, ¿sí? Entendemos cómo hemos obrado mal, y eso hace que haya arrepentimiento en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos muestra estas cosas. Este, es decir, no solamente tenemos que decir, bueno, todo va a estar bien, sino que además tenemos que hablar de este Dios y entender por qué todo va a estar bien, ¿no? Porque si entendemos que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios obra para bien,
¿no? Que Dios es poderoso, que Dios es soberano, ¿no? Y está en control, que Dios tiene un plan, ¿no? Que Dios nos ha llamado con un propósito, que su voluntad se cumple en nuestras vidas, ¿no? Bueno, todas estas cosas, enseñándolas, decimos más que solamente eh, tranquilo, tranquilo, ¿no? Entonces de eso se trata. El verdadero profeta, si se quiere llamarlo de esta forma, ¿sí? O la persona que habla de Dios de verdad, está enseñando sobre un Dios vivo, sobre un Dios que obra, ¿sí? Y no solamente está dando palabras de aliento o de motivación. En Ezequiel 22-27 dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Acá está hablando de unos príncipes que los llama también lobos, ¿sí? Eh, Personas que por sus propios intereses destruían, ¿sí? Destruían a las personas para hacer ganancias, hacían negocios turbios, ¿no? Mataban personas, bueno, eran perversos. Eh, entonces, fíjese que la Biblia ya habla de los lobos también, como le llama Jesús a los falsos profetas, como a personas que tienen una mala intención, y no solamente la intención, sino que además la acción que realizan es perversa y tiene como objetivo el orgullo, la vanidad, ¿no es cierto? El amor a las riquezas. Lucas 10.3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí? Aquí hay una cuestión importante, ¿no? Los creyentes tenemos que saber que no nos mandan a que, el Señor no nos manda a que, bueno, vamos a ir a hablar al vecino y el vecino nos va a decir, qué bueno, ¿no? Y nos va a recibir y nos va a aplaudir y qué sé yo, ¿no? Primero eso no va a ocurrir, si lo hace va a recibir la palabra de Dios y va a aplaudir al Señor, ¿no es cierto? Pero sin duda puede pasar lo contrario, ¿no? Nos cierran la puerta, nos insultan, nos repudian, ¿no? Nos persiguen. Bueno, eso le pasó a los discípulos. Cuando fueron con un mensaje tan esperanzador y tan llenos de amor del Señor, encontraron puertas cerradas, ¿sí? Y bueno, y no solamente puertas cerradas, sino estos lobos que querían comérselos, ¿no es cierto? Vivos, querían destruirlos. De la misma manera, Pablo dice que, el apóstol Pablo, ¿no? Dice que el, eh, el que no cree, dice que cuando las cosas espirituales, dice, para él son locura. Para el que no cree, las cosas espirituales, es decir, todo lo que hablamos acerca del Sermón del Monte y estos versículos que le estamos leyendo, las cosas de Dios son locuras, eh, no las pueden entender. Y muchos por no entenderlas quieren destruirlas, ¿no? El hombre, ¿sí? El ser humano tiene una característica, ¿no? Que todo lo que no entiende lo quiere destruir, ¿no? Porque lo considera una amenaza en alguna medida. Entonces, tal vez es un instinto, ¿no? Aquí sucede esto, ¿no? Jesús mismo les dijo a sus discípulos, también nos dice hoy a nosotros, vamos en medio de lobos, ¿sí? Y en el pasaje que leímos, en Mateo 7, del 15 al 20, Jesús dice además, están vestidos como ovejas, ¿no? Se disfraza. Bueno, en Hechos 20-29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Estaban diciendo, bueno, eh, le estaban enseñando, ¿no? Le estaban enseñando acerca de la palabra y instruyéndolo en la misma, pero dice, bueno, cuando nos vayamos van a venir otros y van a querer destruir todo lo que
sea construido. Una advertencia, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? En el 30 dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Bien, fíjese que acá nos muestra que no solamente a veces vienen de afuera, ¿sí? A veces también están adentro, ¿no? De las iglesias, ¿sí? De las congregaciones, intentando arrastrar a discípulos tras ellos. Fíjese que el falso profeta intenta juntar gente, ¿no? Es decir, quiere tener personas que lo consideren una persona importante, ¿no? Quiere recibir elogios, quiere sentirse poderoso, ¿no? ¿Cuántos creyentes, bueno, en este tiempo, como les decía, escuchamos muchas prédicas, escuchamos muchas personas hablando del Señor, muchas personas predicando, y hay muchos que dicen, dan testimonio y dicen cómo convirtieron a tal persona o a tal otra, ¿no? Y esta es la forma, ¿no? Así convertí, ¿no? Como se adjudican el hecho de que una persona se haya convertido, se haya vuelto a Cristo. Y se ponen en un lugar de honor ellos mismos, ¿no? Como diciendo, bueno, porque yo fui, ¿no? Porque yo tengo autoridad, porque yo hice, ¿no? Y se elogian a ellos mismos, ¿no? Y las personas, muchas personas ingenuas, ¿no? Dice, qué hombre de Dios que hace esta cosa, ¿no? Y en realidad no se dan cuenta que en el momento de hablar simplemente se está elogiando y se está tirando flores solo, y terminan los demás haciendo lo mismo. Entonces los falsos profetas hacen esto, ¿no? Se elogian ellos mismos, se exaltan, se ponen en un lugar que Dios no les dio. Eh, es decir, si el creyente tiene que ser humilde, esa persona rompe con esa regla, ¿no es cierto? Y a veces los creyentes no nos damos cuenta. Eh, con este deseo de poder buscar la presencia de Dios y de poder encontrar una conexión con Dios profunda, fuerte, una intimidad con el Señor, a veces encontramos personas que nos transmiten cierta seguridad sobre eso y pensamos, esta persona me puede llevar hacia el Señor, ¿no? Y entonces por eso este, lo seguimos, ¿no? Y quizás esas demostraciones, ¿no? De poder o de autoridad son los que a veces nos dan la seguridad, pero en realidad no nos damos cuenta que es un engaño y nos está llevando a ir por la persona y no por el Señor. Eh, ese es un problema que, de los cuales tenemos que conocer que puede suceder y tenemos que estar atentos. Y como dice Jesús, cuídense, ¿no? De los falsos profetas, estén atentos, reconózcanlos, ¿no? Vuelvo a insistir, no para juzgarlos, sino para evitarlos, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos, algún ejemplo de, de lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo hizo en una oportunidad. Eh, pero bueno, es interesante este tema eh, porque hoy vas a escuchar muchas cosas por internet. ¿Mm? Vas a escuchar muchas prédicas. eh, Vas a escuchar muchas personas hablando, ¿sí? En video, en posteos de internet, de Facebook, por todos lados. Eh, pero tenés que poder discernir y reconocer. Es muy importante. ¿Sí? Jesús te lo está diciendo, tenés que reconocerlo, ¿sí? Porque puede ser un lobo disfrazado de oveja. Pero en este tiempo qué difícil, ¿no? Qué difícil que es reconocer, porque vos ves por una pantalla y es todo muy lindo, ¿no? Tiene un bonito traje, tiene muchas personas que le siguen, una iglesia muy grande, eh,
Qué loco, ¿no? Tiene de todo, se ve todo muy bien, demuestra autoridad del Señor y entonces pensamos que por eso, este, entonces es un profeta, ¿no? O alguien que está hablando de parte de Dios y lo toma. Pero la verdad es que, ¿cuánto de esa persona podemos conocer? ¿Cuánto de sus frutos podemos ver a través de la pantalla? Bueno, quizás si estás dispuesto a escuchar a esa persona, tendrás que averiguar y buscar quién es, dónde vive, quién es su familia, su testimonio. Eh, Ese es el punto, ¿sí? De todas las personas, eh, para poder escucharlas, ¿sí? Tenemos que conocer su testimonio. No quiere decir que porque no lo conozcamos no lo podamos escuchar, este, pero cuando lo escuchamos vamos a tener que escudriñar, ¿cierto? Lo que nos dice con la palabra. Porque tenemos que estar atentos, porque existe, dice Jesús, lobos disfrazados de oveja. Eh, Estoy leyendo un comentario eh, de Sergio. Bueno, dice, el otro día le preguntaban a un pastor quién manda o quién es la cabeza de las iglesias evangélicas y su respuesta fue, en realidad no hay un jefe o cabeza como lo es el Papa con los católicos, claro, ¿no? No hay una persona que se ponga, es decir, creo que de los evangélicos no hay nadie que se ponga y diga yo voy a, yo voy a ir, yo voy a estar ahí al frente, ¿no? Porque el creyente tiende al contrario, a bajar la cabeza, ¿no? Este, pero es cierto, ¿no? Eh, si la actitud del creyente o la apuesta, es decir, bueno, en vez de querer exaltarse, dice, no, yo no voy, yo estoy acá, eh, bueno, entonces, y si la actitud es de humildad, ahí hay un fruto que podamos detectar sobre una persona que habla de Dios. Este, es muy lindo eh, ver que la persona está dedicada al Señor, ¿no? Una persona que me habla de Dios, es muy lindo escuchar que esa persona está dedicada y profundiza y está con el Señor y demuestra con sus palabras o lo que él está contando, ¿no? Y decimos qué lindo, qué bueno lo que dice, este, pero cuando empecemos a ver que esa persona dice, porque yo soy, ¿no? Ahí estaba leyendo también lo que dice Sergio, apóstol, ¿no? Profeta, ¿sí? Eh, y quieren ponerse por encima de todos, es difícil, ¿no? Eh, es difícil no recordar este texto y decir, el Señor me dijo, hay falsos profetas y debemos ver sus frutos. Entonces, cuando escucho yo eso y dudo de la persona, bueno, no la critico, pero sí escudriño lo que me dice con la Biblia y lo contrasto, ¿no? Porque si me dice, porque tal cosa va a acontecer y yo en la Biblia no veo nada de eso, y no hay forma de contrastarlo, y bueno, tengo que ver su testimonio y conocer a la persona. Entonces, en este tiempo hay que ser muy cautelosos, porque es más fácil que el diablo nos engañe, es más fácil. Es más, vamos a encontrar prédicas y textos y cosas en internet que son muy lindas, muy motivadoras, pero a veces por la falta de una palabra significa otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿sí? Y cómo se dice en este tiempo. Eh, este, hay, hay en internet muchos debates y cosas así, en internet, en todos lados, ¿no? Aún entre nosotros podemos debatir ciertas cuestiones, si son bíblicas, si no, ¿no es cierto? La verdad es que eh, todos tenemos que ser humildes, eh, como también enseña el Sermón del Monte, ¿no? Tenemos que buscar esa humildad, no juzgar. Es muy interesante estos textos. Vamos a seguir un poquito más con el texto y aquí está versículos relacionados, Hechos
13, del 5 al 12, esto es lo que le contaba, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, escuchen bien, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimás, es decir, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul, ¿no? Acá está clarito lo que está diciendo, ¿sí? Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él. Él iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Eh, es interesante, ¿no? Este texto está muy bueno para poder leerlo. Aquí en un ejemplo, habla Pablo de un falso profeta que se levanta, este, em, y esta persona está tratando, acá dice, la intención era desviar de la fe, ¿no? Sin duda quería poder, ¿no? Quería fama, ¿sí? Esta persona. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, puede detectar sus verdaderas intenciones, ¿sí? Pero no como una cosa mística. Aquí seguramente él sigue el ejemplo de Jesús y por sus frutos, ¿no? Seguramente el solo hecho que, o sea, no imaginamos nada, lo que leemos acá, ¿no? Esta persona tratando de evitar que se encuentre con Pablo, ¿no? Y Bernabé, al procónsul, ¿no es cierto? Estaba y tratando de evitar que se encuentre con ellos. Pablo puede detectar, bueno, si esta persona está tratando de evitar que escuche el mensaje del Evangelio. Entonces, claramente es una actitud que habla de su carácter o de sus intenciones. Ahí hay un fruto, claro, evidente. Si bien el texto dice que Pablo es lleno del Espíritu Santo, él dijo, pero sin embargo la evidencia estaba ahí, no en algo que el Espíritu Santo le pudo revelar y discernir sobre la persona. En este texto no lo dice, solamente dice esto. Pablo se dio cuenta por eso, por su fruto, por su actitud, por su forma de actuar o de obrar en ese momento, ¿cierto? Quizás él no lo conocía o quizás sí. Entonces él le dice estas palabras, ¿no? Y ahí sí, guiados por el Espíritu Santo, le dice: Hijo del diablo, está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Y otra cosa, hay unos que leen este texto y dicen, bueno, se maravillan de la autoridad de Pablo en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Porque está lleno del Espíritu Santo, porque él le dice, vas a quedar ciego, y el hombre se queda ciego. En, muchos van a sorprenderse con esta obra de Dios a través del Espíritu Santo mediante Pablo. Y muchos van a querer imitarla, ¿no? Es decir, muchos quieren tener esa autoridad de decirle, che, vos, porque es más, no ven aquí digamos, con claridad el principio que dice, bueno, este principio que nos ayuda a decir, bueno, hay falsos profetas, y justamente como en el texto que leímos del Sermón del Monte, que Jesús habla, nos dice, podemos detectarlo por sus frutos, sino que se quedan con esto que, lleno del Espíritu Santo, pueden demostrar autoridad sobre otros y, bueno, en este caso, esta persona queda, digamos, expuesta y de alguna manera relegada, ¿no? De lo que él decía hacer. Este, eh, Pablo demuestra evidencias de que él era falso y lo demuestra ante la persona que estaba. Este, eh,
Pero muchos quieren eso ahora. Es decir, en vez de buscar el principio verdadero o la aplicación del ejemplo de la enseñanza de Jesús, lo que quieren es buscar es poder y quieren tener la verdad para poder hacer esto, tener el Espíritu Santo para poder hacer esto. ¿Sí? Decirle a otro, no, usted está equivocado y usted va a quedar ciego, ¿no? Pero la verdad es que si nuestro pensamiento fuese así al leer este texto, entonces ya tenemos eh, una idea errada, ya tenemos una mirada errada, y, y sin duda ya nos queremos exaltar a nosotros mismos en vez de a Jesús. Fíjese esto. Entonces las personas cuando leen este texto y dice Pablo que lleno del Espíritu Santo, qué poder había en él mediante el Señor Jesús, ¿no? Lógico. Pero entonces la persona, el creyente que lee esto y se maravilla, ¿no? Con esta obra de autoridad, la busca hoy en estos tiempos, ¿no? Entonces aquel que lo demuestra dice, bueno, él es lleno del Espíritu Santo, a él lo voy a escuchar, ¿no es cierto? Este, pero no se dan cuenta que a veces esa persona no está tratando de hacer la voluntad de Dios, sino que está tratando de humillar a cualquier otro para exaltarse a sí mismo, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes que podemos encontrar en este texto acerca de un ejemplo, ¿no? De un falso profeta y de la actitud de otro que sí era verdadero profeta de Dios, ¿no? Porque este era Pablo, apóstol del Señor, quien hablaba de parte de Dios y quien era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Es muy interesante esto. Estoy leyendo a ver eh, están escribiendo ahí, otro chat dice, disculpen la ignorancia y sin juzgar, pero en su gran mayoría quienes se atribuyen títulos como estos son las iglesias evangélicas pentecostés, es decir, pastores de estas congregaciones que mencioné arriba. No, no. Pamela pregunta sobre las iglesias pentecostales. En general no. Es decir, no importa la denominación, es decir, el pensamiento de encasillar, porque esta denominación tiene personas que se adjudican esos títulos, no quiere decir bueno, que sea, o sea, no englobemos, ¿no? Porque si uno dice, bueno, el pentecostal, aquel otro, ¿no? Eh, si uno engloba es como que mete en el globo a todos, ¿no? O mete en la misma bolsa, como quien dice. Y la verdad es que no, hay muchos creyentes fieles, humildes, un corazón humilde, y llenos del Espíritu Santo en esas iglesias. Este, eh, También lamentable que en algunas de ese tipo de iglesias también haya personas de este tipo, pero no quiere decir que en otras iglesias que no sean de ese tipo de denominación, también haya falsos profetas. ¿Sí? Incluso acá dice, son tan disfrazados de ovejas y no lo son. Es decir, que inclusive no es que pueda ser directamente un pastor, quizás es uno de los líderes o los miembros. Eh, Así que bueno, no sé si eso contesta tu pregunta. Si en realidad, como seguimos el texto, ¿sí? El texto dice por sus frutos los conocen, no por la denominación, no por la iglesia, ¿sí? No es eso, ¿sí? No vamos a entrar en ese tema, porque justamente queda claro en el texto que lo vamos a reconocer por los frutos. También leíamos, hablando de frutos, Gálatas 5, 22, 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. ¿Ven? Estos son los frutos del Espíritu. ¿Sí? Estos son los frutos, digamos, que produce el amor de Dios, el amor de Cristo, Jesús mismo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo que mora en el creyente. ¿Sí? Frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad.